Los mayas constituyeron un pueblo grandioso en cuanto al nivel cultural alcanzado por su inigualable civilización en el mundo antiguo. La procedencia de su población, sus orígenes, así como su notable progreso, es un intrincado problema que sólo con la ayuda del esoterismo crístico y la doctrina gnóstica puede realmente ser interpretado. Su centro de dispersión lo encontramos en las márgenes del río Usumacinta para extenderse posteriormente sobre un territorio calculado en los 300.000 kilómetros cuadrados, que actualmente ocupa parte de Guatemala, Honduras, El Salvador, en las márgenes del lago Huija, el sureste de México, es decir, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, la mitad oriental de Chiapas, el norte del estado de Veracruz, sur de Tamaulipas y este de San Luis de Potosí. En el aspecto social, los mayas nunca constituyeron un imperio. La base de su organización política fueron las ciudades-estados que se unieron en confederaciones como Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán, Palenque, Piedras Negras, Yaxchilán, Copán, Toniná y El Petén, cada una de ellas gobernada desde un centro ceremonial por los sacerdotes. Lo que hoy es propiamente Yucatán tuvo por nombre la tierra del faisán y del venado. Esta comarca fue llamada de diversos modos, como Yucaltepén, perla de la garganta de la tierra. Poblado desde remotísimos tiempos por la raza maya, este territorio se llamó el Mayab. Ma, no, Yab, muchos, es decir, la tierra de los pocos, la tierra de los escogidos. La civilización maya ha sido y es motivo de profundos estudios. A pesar de que los antropólogos han calculado la aparición de las diferentes culturas del México antiguo en aproximadamente unos 3.100 años antes de Cristo, nosotros debemos remontarnos a sus mismas raíces, las que nos permitirán saber más exactamente sobre esta maravillosa civilización y sus orígenes. Los investigadores están de acuerdo en que el Nuevo Mundo fue poblado por inmigrantes que cruzaron en pequeños grupos el estrecho de Bering, que separa a Alaska del extremo oriental de Siberia, y que tales migraciones se fueron sucediendo en periodo de miles de años. Las tribus de Anáhuac, como todas las tribus de Indoamérica, vinieron de la Atlántida y no del norte. Aquellos que mantienen la idea de que estas tribus vinieron del continente asiático, pasando por el mencionado estrecho, están equivocados, porque ni en Alaska ni en el estrecho de Bering existe el menor vestigio del paso de la raza humana por allí. Según Guillermo Dupont, en la página 224 de su libro, aparecido en 1805, titulado Expediciones acerca de los antiguos monumentos de la Nueva España, dice lo siguiente.
En cuanto al establecimiento parcial de la población de Palenque, a una sana razón, no repugna suponer que tal emigración viniera de la parte occidental de la Tierra y procedente de la gran isla Atlántida. No me sería difícil creer que tal transmigración hubiera tenido lugar antes y durante el cataclismo, habiendo este último concedido tiempo y medios a una parte de la población para huir del próximo peligro. Tales habitantes, obligados acaso por los vientos predominantes a seguir la dirección del occidente, habrían traído consigo el germen de las artes que arraigaron y tomaron cuerpo en un clima favorable, y luego, con el tiempo, florecieron y fructificaron admirablemente, como se puede comprobar en las obras arquitectónicas y en la escultura. Lo que demuestra la gran antigüedad de las obras de arte es el grado magistral a que han llegado, porque las artes y las ciencias se propagan con gran lentitud. Sin auxilio, es bien sabido que requieren siglos. En efecto, las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen su origen en la Atlántida. El continente Atlante se extendía y orientaba hacia el sur y los sitios más elevados hacia el norte. Sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los que actualmente existen. Todas las enseñanzas religiosas de la América primitiva, todos los sagrados cultos de los incas, mayas, aztecas, etc., los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos e indostanes, son de origen atlante. La Atlántida unía geográficamente a la América con el Viejo Mundo. Los mayas atlantes trajeron su ciencia, religión y sabiduría a Mesoamérica, Tíbet, India, Persia, Egipto, etc. Fueron grandes civilizadores. De los tres períodos en que suele dividirse esta cultura, en la época pre-maya, en el primer milenio antes de Cristo, se produjo el desarrollo de la agricultura, base de su economía, especialmente apoyada en el cultivo del maíz. En lo religioso, llegaron a concepciones teológicas cada vez más profundas, concebidas por la clase sacerdotal. En la industria, fueron brillantes artífices, así como en la orfebrería, tejidos, cerámicas, en la que destacan varios estilos. Pero sobresalieron sobre los demás pueblos americanos en sus aspectos característicos como la escritura jeroglífica, la cronología y la arquitectura, en la que fueron consumados maestros. La arquitectura maya en piedra tiene caracteres tan propios como los de cualquier otro estilo. Generalmente, las construcciones mayas se levantan sobre estructuras de hasta 45 metros en los templos pirámides. Uno de los ejemplos más notables es la ciudad de Tikal, construida principalmente por una serie de templos. Sobre una extensión de 16 kilómetros cuadrados, 3.000 construcciones reúnen en sí todas las características arquitectónicas de las ciudades mayas. Pirámides truncadas con escalones que sustentan templos decorados con bajorrelieves de notable realismo. Edificios compuestos de estancias oscuras. Baños de vapor. Estelas,
altares y monolitos, esculpidos con personajes rodeados de inscripciones jeroglíficas. Grande fue el saber de los mayas atlantes y admirable la ciencia arquitectónica plasmada en la piedra, auténticos libros de la sabiduría del Mayab. 9 terrazas escalonadas, alegorizando a la novena esfera, conducen al sobrio y clásico edificio piramidal de Palenque, conocido como el Templo de las Inscripciones. Nada, a primer golpe de vista, hace suponer que este edificio guarda en su interior uno de los misterios más notables del arte maya. En la pared del fondo de la entrada central, una serie de paneles comprende 620 glifos esculpidos, lo que le ha valido al edificio su nombre. Una serie de pintura de dignatarios, regiamente vestidos, con plumas de quetzal, y algunas máscaras recubiertas de estuco, parecen vigilar la gran losa de piedra de 6 toneladas situada en el centro. En el bajorrelieve que ocupa toda la superficie del gran monolito, hay un hombre sentado en vilo sobre una máscara del dios de la muerte, Aapuk. Dobla las rodillas y tiene el busto inclinado hacia atrás. Este personaje representa a una avatara del pueblo maya, el dios Pacal, quien desciende de la cruz magistralmente adornada, indicando la resurrección final. Cabezas de serpiente se deslizan de los brazos horizontales de la cruz que sostienen una serpiente bicéfala de cuyas bocas salen 2 cabezas humanas, alegorizando al alma cuando es tragada por la serpiente de fuego. El dios Pacal luce un pectoral y 9 collares que representan el 9º círculo, el pozo del universo dentro del organismo humano, los órganos creadores. Sobre la parte superior de la cruz, que es el símbolo por excelencia del universo cuatripartito de los mayas, imagen del mundo, del tiempo y de la rotación de los poderes, descansa el ave Moan, símbolo de la muerte suprema, de la aniquilación budista, lo que se complementa con el símbolo de abajo, del dios de la muerte, Aapuk, indicando que el dios Pacal, con su muerte, ha matado a la muerte. Alrededor de esta composición corre una orla de glifos, entre los cuales figuran el Sol, la Luna y Venus. Y esta extraordinaria losa de piedra tenía una misión utilitaria, pues protegía un sarcófago en la sala secreta del corazón de la pirámide. En el sarcófago, totalmente pintado de rojo, yacía el cuerpo del dios Pacal. Este lleva una máscara de jade, indicando que él era un hombre perfecto y que su rostro debía ser ocultado a los profanos. El hecho de que el sarcófago tenga forma de pez nos recuerda al profeta Jonás, quien antes de predicar a las multitudes pasó 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena, donde los sabios trabajan en la augusta oscuridad del silencio. En efecto, como un póstumo mensaje a los hombres, cerca de la tumba del dios Pacal se hallaron 6 esqueletos, que en total forman 7, alegorizando la muerte suprema de los 7 defectos capitales.
Existió sin duda una profunda ciencia de lo psicológico practicada en el México antiguo por los sacerdotes. Para realzar la nobleza de su rango, estos auténticos felinos de la psicología marcaban su rostro con garras de jaguar, indicando que esotéricamente pertenecían a la orden de los caballeros tigres. Acostados sobre pieles de jaguares, ligeramente adormecidos, aquellos varones del linaje maya sabían combinar conscientemente la voluntad y la imaginación. En modo alguno resultaba imposible para aquellos señores de la tierra de Anáhuac el éxtasis y el gozo místico. Cada vez que desaparecían del mundo físico para introducirse en la cuarta dimensión, asumiendo la figura del felino, proferían la frase ritual: nosotros nos pertenecemos. Ellos se pertenecían porque compartían el mismo conocimiento iluminado del Mayab, la sabiduría de la serpiente, símbolo universal de la iluminación. Todas las grandes civilizaciones han compartido este símbolo: Grecia, Egipto, Perú, Caldea, Babilonia, India, Tíbet, etc. Continuamente, el cuerpo de la víbora en las culturas de Anáhuac se encuentra modificado por una acción inusitada que imprime un cambio radical a su naturaleza original, ya sea en la posición vertical, que ilustra la idea maya y náhuatl de la víbora divina devorándose al alma y al espíritu del hombre, a las llamas sexuales consumiendo al ego animal, aniquilándolo, o bien la doble cabeza que recuerda con entera claridad su figura en círculo, en aquel trance gnóstico que es una síntesis perfecta del mensaje maravilloso del señor Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada del México azteca, es el mismo Cuculcán de los mayas. Cucul es el ave sagrada de preciosas plumas. Coatl es la serpiente mística. Y los mayas tuvieron la herencia del Hijo del Hombre, como una vez fue en Belén, otra en el monte Horeb, o a la orilla del Ganges, y en todo lugar y tiempo donde los hombres que una vez fueron de barro se convirtieron en una medida más del gran Señor escondido, donde reside la plenitud de la sagrada tierra del Mayab. Cuculcán, el lucero del alba, el verbo encarnado, trajo las ciencias y las artes que conducen al hombre a la herencia del saber, que es la sabiduría de la serpiente. El gigantesco templo de Cuculcán, en Chichén Itzá, es una pirámide de 24 metros de altura que eleva sus 9 terrazas superpuestas sobre una base de 55 metros de lado. En el centro de las 4 caras de la pirámide, una escalinata de 91 escalones ribeteados de rampas de piedra que se apoyan en el suelo por medio de cabezas de serpientes permiten el acceso al templo que domina toda la ciudad. Esta pirámide monumental presenta un aspecto simbólico. Sus 9 terrazas simbolizan las 9 regiones del mundo subterráneo y también a la 9ª esfera, clave universal del movimiento continuo.
El número de gradas de las 4 escalinatas, además del único escalón de entrada al templo, corresponden a los 365 días del año. Kukulcán se convierte así en uno de los edificios más interesantes de Chichén Itzá, efectuándose en él el proceso físico evidente de que esta pirámide es un gigantesco reloj de sol. Cada 21 de marzo a las 5 de la tarde sucede un espectáculo sorprendente. Cada año, cientos de personas se reúnen para contemplar un milagro que se lleva a cabo gracias a la pericia arquitectónica de los mayas, su técnica para medir el tiempo y su profundo conocimiento del ritmo de la tierra y de otros mundos, en este caso, el sol. Kukulcán está construida de tal manera que por sus 4 costados tiene salientes que, al ser tocados por los rayos del sol y mediante un armónico juego de luz y sombras, forman 7 triángulos isósceles. El último de estos triángulos va a dar precisamente a la cabeza de la serpiente en la base de la escalinata que conduce a la cumbre de esta formación solar. Tiempo y religión adquieren un cariz espectacular en la pirámide mediante la luz solar en los días equinocciales. Y Kukulcán cumple así con la promesa de descender cada año a los hombres y traer su mensaje divino para ascender poco después al reino del Mayab como serpiente emplumada. Porque en honor al propio Venus, o lo que era la serpiente emplumada, ellos tomaron la línea de sombra que proyecta el sol en el equinoccio sobre un cuerpo como un basamento escalonado, y al proyectarse los 9 cuerpos sobre la orilla de la escalinata, se forman 7 triángulos de luz, que es como una serpiente de luz. La bajada de Venus, por ejemplo, a la Tierra. Pero inclusive los números 7 y 9 tienen un valor simbólico, porque 7 es el día en que nace Kukulcán o Quetzalcóatl, y 9 es el nombre calendárico en los códices. Desde los primeros tiempos, los mayas construyen edificios que funcionan como observatorios. Hay desde Huachactún hasta aquí en Chichén Itzá, y estos observatorios generalmente coinciden también con líneas de fuga que marcan los solsticios y los equinoccios. Chichén Itzá es una de las ciudades sagradas más importantes del México antiguo, la que en un tiempo fue una de las metas de peregrinación del Yucatán. La ciudad cubre un espacio de cerca de 8 kilómetros cuadrados, lleno de millares de piedras, centenares de columnas y gran número de muros desnivelados, entre los que descuellan 7 grandes edificios de piedra labrada. Vemos aquí el encuentro de 2 culturas, la maya y la tolteca. Rodeado de columnas, el Templo de los Guerreros flanquea al este de la pirámide de Yucatán, o el castillo, como fuera llamada por los españoles de la conquista, la gran plaza alrededor de la cual se levantan las construcciones de origen tolteca. Su porte grandioso le viene de todas las columnas que constituían originariamente la infraestructura de las salas hipóstilas y servían para sostener los pesados entarimados,
esqueletos de los techos, hoy asolados. Las 60 pilastras cuadrangulares dispuestas delante del templo de los guerreros son los vestigios de una vasta sala que hacía cuerpo con el conjunto como un inmenso vestíbulo. Todas las caras de las pilastras están cubiertas de bajorrelieves de distintas escenas que representan a unos guerreros atentos, disciplinados y listos para el combate. Bajo el implacable sol del Yucatán, estos soldados parecen vedarle a los intrusos el acceso a su templo. Tienen la frente ceñida con un lazo adornado de turquesas o de plumas de águila, sandalias, pendientes, adornos en la nariz, cinturones de cuero, pectorales de oro y de piedras preciosas, cincelados en forma de mariposa. Todos ellos atributos del Mayab, porque no está a la vista todo lo escrito en estos símbolos, ni cuanto ha de ser por ellos explicados, porque este es el lenguaje de los hombres del linaje maya, y solo ellos saben leer su significado. Guerreros atentos, en guardia, cubiertos de piedras preciosas, no son los guerreros aquellos que subyugan, dominan, oprimen y conquistan a otros, sino, antes bien, a sí mismos. Porque quien quiera ser amo, hágase siervo. Quien quiera ser libre, hágase esclavo. Quien quiera vivir, aprenda a morir. Quien quiera morir, oiga y despierte, porque estas son palabras del Mayab, que es la comida del guerrero maya, y su comida es la comida del sol, y devendrá Pawa, es decir, espíritu celeste, y habrá extendido en sí mismo las alas del sagrado Kukulcán, la serpiente emplumada que el hombre ha de levantar en el desierto de su iniciación, golpeando la piedra en la oscuridad y calmando su sed con el agua pura del cenote sagrado. Los mayas tuvieron una cultura serpentina. Al frente de todos los sacerdotes estaba el sumo sacerdote, el señor serpiente, llamado Ahaucán. El sumo sacerdote era el principal consejero del jefe del territorio y de él dependía el destino cultural del Estado. Predicción, observación de los astros, administración de los monasterios, enseñanza, cálculos cronológicos, redacción de los códigos, todo le incumbía. Comprendía también la construcción de las ciudades sagradas, cuya estructura arquitectónica vigilaba rigurosamente. En estos fatigosos menesteres era auxiliado por un gran número de sacerdotes, los Hakim. El omnisciente señor serpiente era el depositario de toda la cultura maya. Así, con su cascabel erguido, simbolizando al verbo, la serpiente bicéfala guarda la entrada al templo de los guerreros de Chichén Itzá y de todos los templos donde haya florecido la sabiduría de la serpiente. En el centro, el Chacmol, con sus rodillas hacia arriba, vigilante,
atento, con su escudilla sobre el plexo solar, esperando recibir los rayos solares que al penetrar en el cuerpo se expanden dando vida a los centros magnéticos del hombre. Su penetrante mirada indica que él está siempre alerta, que es la imagen del verdadero vigía en época de guerra. El nombre de Chuck Moll está asociado al de jaguar rojo. Realmente el Chuck Moll existió, fue un adepto encarnado, uno de los grandes iniciados de la poderosa civilización serpentina del México antiguo. El sepulcro del Chuck Moll fue hallado y sus restos encontrados. Si se observa la figura en que está acostado, veremos que es la misma que utilizaban los iniciados egipcios cuando salían en cuerpo astral. Un estudio atento de su indumentaria simbólica nos permitirá comprender su naturaleza divina. Sobre su cabeza, una especie de casco indica su mente cristificada. Sus grandes orejas dispuestas siempre a escuchar la gran palabra, el verbo. En su pecho, un signo alusivo a la esfera de Tiferet, al Hijo del Hombre. Sobre su plexo solar aparece siempre el plato o escudilla para recibir los rayos solares y en su antebrazo un brazalete con 3 vueltas. Alude a las 3 fuerzas primarias del cosmos. El Chuck Moll fue venerado en el México serpentino cuando era llevado en grandes procesiones hasta la entrada de los templos. A él también se le hacían rogativas pidiéndole lluvias para la tierra. La máscara de Chuck, motivo decorativo esencial de los monumentos mayas del Yucatán, se repite hasta el infinito en todas las fachadas con su nariz alargada en forma de trompa, los ojos globulares y las cejas decoradas y las orejas terminadas en cuernos. Pero Chuck, el dios de nariz larga, dispensador de la lluvia, cuyos rasgos se identifican a menudo con los de la serpiente, asume la forma del jaguar cuando representa a los 4 Bacab que sustentan la bóveda celeste, o seres divinales escapados de los diluvios que precedieron a los mayas. Y con esta señal de la asociación jaguar-serpiente es como la máscara invadirá las fachadas del Yucatán. Porque el jaguar y la serpiente son 2 y son 1. Y la medida que llevan es el fuego que despierta al hombre de barro al reino del Mayab, donde resplandece la gloria del Padre. Y su gloria es la gloria del hombre de barro hecha fuego en la médula espinal. En efecto, en esta joya del arte objetivo, el incienso de la plegaria arde en el tope de la columna vertebral. Aquí, en la cerámica, en el adepto en su cabeza. Huehueteotl, el dios viejo del fuego, es el Agnus inmolado desde la aurora del gran día. Incuestionablemente, el dios del fuego sexual representa una de las más antiguas tradiciones de los pueblos maya y náhuatl. Es la deidad del centro en relación directa con los 4 puntos cardinales de la tierra. Huehueteotl posee todos los atributos de las más exaltadas divinidades mayas. Sobre su frente el tercer ojo, el ojo de la sabiduría, y sobre su cabeza el dios viejo carga el fuego sexual universal. Ese es el fuego del amor, y su beso es muerte que purifica. Así lo entendieron los sabios sacerdotes mayas
cuando oficiaban sus ritos en los altares esculpidos con cráneos humanos. El término náhuatl, Tzompantli, muro de los cráneos, recuerda la importancia que los mayas dieron a la muerte mística. Águilas y jaguares que devoran humanos corazones en místico sacrificio cerca de una multitud de cráneos esculpidos, lejos de representar la brutal crueldad que los antropólogos actuales han dado a estos símbolos y que esotéricamente representan al Dios interno, al íntimo, desgarrando el corazón del iniciado, que a través de múltiples y dolorosos procesos logra la total integración con el ser, son en verdad el testimonio vivo de la sabiduría del Mayab, como lo fue también aquel ritual ejecutado por los sacerdotes en el campo de la bola religiosa, siendo el de Chichén Itzá el más importante de todo México. Este es el mal llamado juego de la pelota. Los ignorantes han acordado en decir que aquí se practicaba una especie de fútbol. Sin duda, la mente sensual de los supercivilizados contemporáneos solo ven lo profano en las cosas sagradas. La estructura del campo de la bola religiosa en forma de T recuerda la cruz Tao. Durante toda la noche anterior al rito, los sacerdotes permanecían en oración, pidiendo a los dioses les fuera propicio plasmar las fuerzas cósmicas que allí se desataban, para que aquellos que asistían al drama comprendiesen el sentido oculto de la lucha eterna entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Pero los antropólogos no han visto sino un juego, del que afirman se llegó a decapitar al equipo perdedor. Resulta difícil creer que el llamado juego terminara con escenas y actos de decapitación. Y tal vez se llegó a imaginar este desenlace a causa de los bajorrelieves con escenas de decapitaciones de la terraza oriental, bordeada con una larga serpiente de piedra. Dos grandes volutas que salen de la tronera del techo recuerdan la lengua bífida de la serpiente, pero más todavía la señal Miquistli, que significa muerte y que en el calendario era la señal del día propicio para las fiestas del sol y de Tezcatlipoca, dios tolteca de la guerra interior. Todos los sacerdotes están suntuosamente ataviados, casco emplumado, altos cinturones y rodilleras en la pierna derecha. Llevan siempre un cetro que recuerda una masa que, cual aquella del Hércules mitológico, alegoriza el poder sexual y que está rematada con una cabeza de serpiente, una cabeza de mono o con una calavera humana. La escena central es particularmente significativa. El sacerdote de la izquierda tiene en su derecha un cuchillo de pedernal como expresión fálica, y en la izquierda la cabeza del sacerdote simbólicamente derrotado. El sacerdote decapitado está de rodillas, expresando la sumisión de los poderes de las tinieblas. Por su cuello aparecen 7 serpientes. La del centro tiene forma de una planta lozana cargada de flores y de frutas. Estas 7 serpientes no son en modo alguno fruto de la casualidad. Los escultores de estas obras
sabían perfectamente del séptuple poder serpentino que se desenvuelve en la anatomía oculta del hombre y que encuentra su relación con los 7 cuerpos superiores del ser. Es, en definitiva, un recuerdo de la diosa Chicomecoatl, 7 serpientes. Además, el 7 es la cifra simbólica del maíz, cuyo grano es el símbolo de la simiente humana. Tiene igualmente un lugar privilegiado en el centro de la serie numérica fundamental del calendario mágico entre el 1 y el 13. Este centro representa finalmente el corazón del hombre y el corazón de la espiga. Por eso, en el drama representado en el campo de la bola religiosa, existe ciertamente una relación entre los ritos de la fertilidad y los ritos de la decapitación simbólica, constatación esta que se ve favorecida por las observaciones de la etnología, que nos dice que estos ritos se remontan a ciertos mitos cosmogónicos, identificando siempre el nacimiento segundo con las 7 serpientes de fuego y la aniquilación del ego animal, representado por la muerte en forma de calavera que aparece en el centro de la bola religiosa, la que a su vez es símbolo del sol. Sí, de ese sol que los astrónomos mayas vieron tantas veces desde sus observatorios en el corazón de Chichén Itzá. El Caracol, observatorio que debe su nombre precisamente a una escalera espiraloide que conduce a una pequeña estancia de observación en la cúspide del edificio, domina los montes, los llanos, el cielo y las estrellas. A través de unas aberturas en las paredes, los astrónomos escrutaban el cielo y hacían mediciones exactas del tiempo. Los mayas tenían un concepto muy singular del tiempo. Cada periodo, ya sea día, año o ciclo, estaba representado por un dios instalado a la espalda de otro dios que lo transportaba de un punto al otro del horizonte. El tiempo transcurría incansablemente en el espacio del gran universo cuatripartito de los mayas. En los hipos o estelas, dichas divinidades iban acompañadas a veces por los 9 dioses de la noche, los Bolonquitu, por las divinidades de los 9 meses lunares, los de los años venusinos y por las de los eclipses. Ningún pueblo del mundo tuvo jamás semejante preocupación por el tiempo, estudio este que estuvo emparentado con la magia y que constituyó el motor de toda su civilización. Para anotar y calcular el tiempo, los mayas desarrollaron ampliamente la escritura y las matemáticas. Durante siglos practicaron rigurosas observaciones astronómicas y elaboraron calendarios muy precisos. Astrónomos prodigiosos, expertos en la manipulación de numerosos calendarios muy complejos, establecieron un calendario solar mucho más exacto que el nuestro. Las estelas, que reflejan una adoración al tiempo, se erigían previa consulta de los calendarios de una maravillosa precisión si tenemos en cuenta que los mayas no trabajaron el vidrio y por consiguiente desconocían cualquier clase de óptica. También desconocían el reloj de arena, la clepsidra o reloj de agua y cualquier clase de instrumentos para registrar los lapsos de tiempos inferiores a las jornadas de horas, minutos y segundos, sin los cuales parece imposible obtener datos astronómicos exactos.
Y sin embargo, la duración del año maya es exacta. La astronomía moderna ha fijado la duración del año terrestre con relación al Sol en 365.2422 días de duración. Los mayas fijaron la cifra en 365.2420 días, lo cual lo hace aún más perfecto que el calendario gregoriano, que fue fijado en 365.2425 días. Este calendario, llamado Hab, constaba de 18 meses de 20 días cada uno y de un mes complementario de 5 días, Wayeb, o sea, mes que no tiene nombre. Mediante rigurosas observaciones nocturnas, los mayas fijaron igualmente las fechas de las lunaciones, 29 y 30 días alternativamente. El Códice de Dresde, desde la página 51 hasta la 58, contiene nada menos que 450 anotaciones relativas a las lunaciones, lo que implica observaciones anotadas durante un plazo de 33 años. Se calcula que en los documentos desaparecidos existían los registros de muchas observaciones anotadas durante centenares de años. Tal acumulación de datos astronómicos, metódicamente observados e inventariados, indujo a los astrónomos mayas a establecer unas medias y a trasladar las correcciones que tales medias suponían a los calendarios solares, lunares y venusinos, logrando así una sorprendente y extraordinaria precisión de cálculos. Con extraordinaria pericia, llegaron a calcular periodos enormes, basados en su sistema vigesimal. Uno de los cálculos fija fechas exactas en un ámbito de 374.400 años. Otro se remonta a 1.250.000 años atrás y otro a más de 2 millones de años. Las estelas de Quiriguá registran fechas mucho más remotas, de hasta 400 millones de años atrás. De las exploraciones mayas en el pasado y de sus mediciones de ciclos de tiempo cada vez más amplios, se deduce que sabían que el tiempo no tenía principio, idea fundamental de la eternidad. Los mayas sabían perfectamente de las influencias celestiales que afectaban su existencia. De dichas influencias, las más poderosas eran las que emanaban del planeta Venus y de los eclipses solares. Su cronometraje y estudio planteaban problemas que los sacerdotes astrónomos mayas resolvieron brillantemente. Con paciencia, cooperación e inteligentes deducciones lograron medir el ciclo sinódico de Venus. La ciencia moderna fija en 583.920 días la revolución de Venus. Los astrónomos mayas establecieron la cifra de 584 días. Esto marca un margen de error de solo un día cada 6.000 años con respecto al cómputo actual.
En cuanto a la numeración, los mayas significaban el 1 con un punto y le llamaban Jun, el 2 con 2 puntos y así hasta 5 que se marca con una raya, el 6 con una raya y un punto, el 10 con 2 rayas superpuestas, el 15 con 3 rayas y el 20 con signos especiales variantes del signo del día, llamado Simi. La numeración de los mayas es puramente vigesimal. Hasta 11, sus nombres son particulares para cada número, pero el 12 se dice 10 más 2, y así sucesivamente hasta 20, que es la unidad de segundo orden, y que sorprendentemente es la misma que utilizaban, allende la distancia, los nagas del oriente. Basados también en el sistema de numeración vigesimal, los mayas crearon el calendario mágico, que se compone de 13 meses de 20 días cada uno, y por eso tiene 260 días. Huinal, en lengua maya, significa 20, y tiene la misma raíz de huinic, o sea, hombre. El número 20 se expresaba en un principio con los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies, lo que confirma su etimología. El 20 representa por eso, indudablemente, al hombre en los calendarios mágicos. La presencia del número 13 es profundamente misteriosa y reviste gran importancia en la civilización maya. Es la piedra angular de todo su sistema calendario. La bóveda celeste, ¿no contaba acaso con 13 cielos? En efecto, aquellos que conocen la cábala saben de los 13 sefirotes que alcanzan, desde el mundo denso material hasta el seno mismo del absoluto. Recordemos que Jesús, el gran Kabir, con sus 12 discípulos, forman el número 13. Este número de vital importancia cosmogónica figura también en el calendario azteca, o piedra del sol, con la fecha fundamental 13 Acatl, 13 Caña, el número de la muerte mística que alcanza simbólicamente la alianza entre el hombre y el cielo, y que esotéricamente se ve representado en la teogonía maya por la diosa 13 serpientes. Quizá pueda decirse de los mayas que todos los elementos de sus centros ceremoniales eran manifestaciones directas o indirectas de su extraordinaria filosofía del tiempo, y que el calendario era el instrumento para la coordinación de diversos ciclos de influencia divina. Y ahora llega el momento de preguntarnos hasta qué punto las ciudades sagradas no fueron construidas con la única finalidad de proporcionarles a las estrellas, verdaderas piedras miliares del tiempo, una cornisa o un marco digno, una especie de terreno consagrado. Mucho más quisiéramos saber sobre sus centros ceremoniales, las ciudades levantadas sobre inhóspitos terrenos y sobre aquellas gentes y sus ciencias que no guardan memoria. Mas por el designio de la fatalidad, debemos hoy conformarnos con los pocos documentos escritos que se salvaron de la destrucción ocasionada por el ciego fanatismo de la ignorancia. Buscadores de oro y glorias terrenales, los conquistadores españoles, después de asolar las tierras aztecas, invadieron la península del Yucatán, el Yucaltepén, la perla de la garganta de la tierra. Diego de Landa, de 26 años, franciscano, obispo de Su Majestad Católica, convertía a los indígenas a la religión cristiana.
Los frailes sacaban a los indios de sus aldeas, dejando que estas últimas cayeran en ruinas, y los obligaban a transferirse a las misiones, donde desempeñaban en la práctica las funciones de siervos del clero español. Entre todos los que contribuyeron a la destrucción física y moral de los mayas indígenas, Diego de Landa fue uno de los que más se distinguieron. En su odio ciego hacia todo lo que le parecía pagano, estaba decidido a eliminar hasta las últimas huellas de esa civilización. Destruyeron los santuarios y las estelas, y a los que se negaban a convertirse los torturaban sin piedad. Landa ordenó la encarcelación de todos los notables indígenas y torturó hasta la muerte a miles de personas. Todo culminó en un auto de fe el 12 de julio de 1562, en el que junto a quienes se negaban a convertirse a la religión católica, quemaron en una hoguera gigantesca miles de manuscritos preciosos. Encontramos gran cantidad de libros. Escribía luego el propio de Landa en su relación de las cosas del Yucatán, que no contenían nada que no se refiriera a supersticiones y mentiras diabólicas, por lo que lo quemamos todo, lo que hizo que los indígenas se lamentaran mucho, porque eso les provocó una gran aflicción. La obra destructora del padre de Landa fue realizada a la perfección. Actualmente solo se poseen 3 códices mayas completos, descubiertos los 3 en Europa, a donde con toda probabilidad fueron remitidos por frailes o soldados en el momento de la conquista. Se trata del Codex Dresdensis, del Codex Trocortesianus y del Codex Peresianus. Los códices consisten en largas tiras de ficus, aplastadas e impregnadas de resina y cubiertas luego con una capa de cal apagada, sobre la cual hay pintados glifos, cifras, figuras de dioses y de animales, siempre con los mismos colores: negro, amarillo, verde, azul y encarnado. El Codex Trocortesianus es un libro de predicción. En la página 30 vemos en la parte superior al dios Chac, dios de las aguas y de la lluvia, sobre la cabeza de una serpiente. A la derecha, sobre la cola, la diosa Ixchel, esposa de Itzama, el hijo del sol. Ambas divinidades vierten agua de un recipiente que sostienen en la mano. La diosa, completamente asociada con el poder de la serpiente divina, al igual que el dios Chac, significando la potencia activa del androginismo celestial, vierten las aguas puras de vida con las que rocían la tierra filosófica en el interior del iniciado. En la parte inferior, la diosa Ixchel tiene una serpiente sobre su cabeza. De sus pechos desnudos brotan chorros de leche, símbolo de sus virtudes y fuentes de vida. En las manos extendidas, 2 animales vierten agua, simbolizando las fuerzas positivas y negativas vibrando en armonía. Sobre su pie izquierdo aparecen nuevamente Chac, el dios de las aguas celestes y nariz serpentiforme, y sobre el pie derecho está sentado un perro, a la manera de Xolotl, alegorizando el instinto sexual que guía los pasos del caminante. En su relación de las cosas del Yucatán, escribe el obispo de Landa: aquellas gentes empleaban ciertos caracteres y letras
con los cuales anotaban acontecimientos de su pasado y sus ciencias. Y con esa escritura, más los dibujos y ciertos signos en sus dibujos, entendían sus asuntos y hacían que los demás los entendiesen y enseñaban. Así, han llegado a la luz textos escritos en lengua maya con caracteres latinos, como el Popol Vuh, o sea, el libro del Consejo, del siglo XVI, que refiere en su narración sobre la mitología, la religión, la cosmogonía, la emigración y la historia de los mayas quichés. Así como las aves rompen con su canto al unísono y dan de comer con sus coros sus melodías al viento en la cumbre de los montes, así los hombres cuyo barro había sido cocido con el fuego que arde en la bendita tierra del Mayab, cantaban sus plegarias y adoraban al Dios único, al Creador, y las súplicas de sus corazones eran estas, dice el Popol Vuh. Y he aquí sus peticiones al Dios cuando oraban, y esta era la súplica de sus corazones. Oh tú, belleza del día, tú, huracán, tú, corazón del cielo y de la tierra, tú, dispensador de la riqueza y dador de los hijos y de las hijas, vuelve hacia nosotros tu gloria y tu riqueza. Concede la vida y el desarrollo a mis hijos y vasallos, que se multipliquen y crezcan aquellos que deben alimentarte y mantenerte, aquellos que te invocan a lo largo de los caminos, en los campos, en las orillas de los ríos, de los barrancos, debajo de los árboles, debajo de las lianas. Dales hijas e hijos, que no encuentren desgracia ni infortunio, que no se introduzca el engañador ni detrás ni delante de ellos, que no caigan, que no se vean heridos, que no forniquen ni sean condenados por la justicia, que no tropiecen a lo largo del camino ni al desviarse de él, que no encuentren obstáculos ni detrás ni delante de ellos, ni nada que los golpee. Concédeles buen camino y buenos caminos llanos, que no tengan infortunio ni desgracias por culpa tuya, por tu maleficio. Que sea buena la existencia de aquellos que te dan el sustento y el alimento en la boca, en tu presencia, a ti, corazón del cielo, corazón de la tierra, envuelto en tu majestad, y tú, Tohil, y tú, Abilix, y tú, Hakabit, bóveda del cielo, superficie de la tierra, 4 puntos cardinales, que haya solo paz y tranquilidad ante tu boca, ante tu presencia, oh Dios. Pero no son estas las únicas palabras que ardían en el corazón de los hombres del linaje maya. Chilam Balam, sacerdote del Muy Alto, dijo lo mismo que en otro Chichén y en otro Catum dijera Juan, Chilam sacerdote, discípulo del gran Jesús. Y otras cosas, dice Chilam Balam en su profecía de Chumayel, acerca de otros catunes de la historia del pueblo y del sometimiento de los conquistadores. A diferencia de los aztecas, los mayas supieron desde el principio que los recién llegados, es decir, los conquistadores españoles, no eran enviados, ni dioses, y les pusieron motes y los bautizaron de tzules, es decir, extranjeros.
Ay, entristezcámonos porque llegaron, del oriente vinieron, cuando llegaron a estas tierras los barbudos, los mensajeros de la señal de la divinidad, los extranjeros de la tierra, los hombres rubicundos. Comienzo de la flor de mayo. Ay de Itzá, brujo del agua, que vienen los cobardes blancos del cielo, los blancos hijos del cielo. Ay, entristezcámonos porque llegaron. Ay de Itzá, brujo del agua, que vuestros dioses no valdrán ya más. Este Dios verdadero que viene del cielo, solo de pecado hablará, solo de pecado será su enseñanza. Inhumanos serán sus soldados, crueles sus mastines bravos. Graves y profundas palabras que encendían la impotencia en el corazón de aquellos que veían mutilarse en manos de los extranjeros la herencia dejada por los mayas antiguos en sus libros, en sus escrituras, en sus templos y en sus monumentos sagrados. En esos libros mudos de piedra que expresan la aspiración más grande de un pueblo, inmortalizar su sabiduría. Auténticas piedras miliares del tiempo, las estelas nos permiten asistir estáticos a su muda liturgia, expandiendo nuestro corazón y nuestro pensamiento hacia la sagrada tierra del Mayab. Cada Jotum, es decir, cada periodo de 5 años, los mayas levantaban uno de estos majestuosos monolitos que reflejan una adoración al tiempo y que se erigían previa consulta de los calendarios. Sin duda, los ejemplos más notables de este arte se encuentran en Copán y Quiriguá, llegando alguno de ellos a tener más de 10 metros de altura. Los temas principales de las estelas son ocupados por personajes que en su aspecto teológico representan a algunas divinidades y que con su arte abstracto y enigmático legan su mensaje cabalístico a la posteridad. Afortunadamente, estos libros mudos que contienen la imperecedera doctrina de los siglos han sido develados por el venerable maestro Samael Aún Weor, y gracias a él podemos hoy saber que los mayas no adoraban ídolos, sino que aquellas formas de serpientes, águilas, jaguares, plumas de quetzal, guacamayos y toda una pléyade de seres característicos representan poderes, virtudes, dones, fuerzas, atributos y leyes de la conciencia del Mayab. Pero el legado en piedra no solo fueron las estelas. Una multitud de esculturas denotan la mística de los antiguos mayas. Colosales cabezas de sacerdotes ocupan parte de los templos en Copán. En esta misma ciudad se alzan las monumentales cabezas del dios Itzama, inventor de la escritura y de la agricultura, el hijo del sol, adornado con el símbolo de Venus, la mente cristificada y grandes orejas para escuchar la palabra del Mayab, y sobre su frente el tercer ojo, el ojo de Dagma, el ojo de la sabiduría. Al sur de la Acrópolis, una soberbia escalinata permite el acceso a un pequeño templo. Sus 63 gradas, cuya suma cabalística da 9 y que recuerda con entera claridad la novena esfera, el sexo,
Está totalmente esculpida con inscripciones jeroglíficas. A ambos lados discurren dos rampas de 1 metro de anchura decoradas con aves y serpientes. Cada 12 gradas sobresale un magnífico busto que en total de 5 nos recuerdan a la pentalfa, al hombre autorrealizado. Los 2500 signos de las gradas constituyen la mayor inscripción jeroglífica de todas las regiones mayas. Bien sabían los mayas que antes de subir por la mística escala es necesario bajar. Sí, bajar al pozo mismo de la 9ª esfera para trabajar con el agua y el fuego primordiales. Existe un templo en la región de Uxmal, es el mal llamado cuadrilátero de las monjas, y que debe llamarse cuadrilátero de las sacerdotisas. Allí, en el centro del patio, se levantaba un enorme símbolo fálico. Este conjunto está constituido por 4 edificios. Todos ellos constan de una serie de estancias cuyas entradas dan al interior del cuadrilátero, o sea, al patio. Entre el embeleso de la música, la danza y el canto, los sacerdotes y sacerdotisas practicaban la sexo-yoga, la alquimia, bajo la dirección de los maestros. Los 4 edificios tienen una rica decoración simbólica. El edificio sur consta de 8 cámaras abiertas y está decorado con las plumas preciosas del quetzal. El edificio norte es la construcción más importante del conjunto y está flanqueada por 2 templetes a los costados, siendo el de la izquierda el templo de Venus, donde los adeptos mayas adoraban a Kukulcán, el lucero de la mañana. Cuenta con 13 dobles estancias. 11 entradas dan al patio sur y otras 2 se abren en los laterales. Sin duda, el número 13, tan importante en el calendario maya, tenía especial significación en los templos, expuesto aquí por el número de estancias. El edificio oriental es la construcción más sencilla. Consta de 5 estancias. El friso presenta sobre piedras talladas en crucero 6 motivos consistentes en 8 serpientes bicéfalas cada una, dispuestas una sobre otra, que se ensanchan paulatinamente hacia la parte superior del edificio, en la que resalta una cabeza de búho, símbolo de la vigilancia y la meditación. El edificio occidental, con sus 7 entradas, presenta un curioso ornamento. Un magnífico trono en el que se sienta un personaje con cabeza de anciano y cuerpo de tortuga. El anciano es el maestro, el adepto. La tortuga alegoriza al zodíaco, tanto en lo microcósmico como en lo macrocósmico. Una observación detenida del friso nos permite ver 2 serpientes emplumadas que se alargan en su extremo, y que en sus fauces abiertas aparece la cabeza de un personaje, que es el alma del iniciado, siendo devorada por la sabiduría de la serpiente. En efecto, esta piel extendida de serpiente de la especie Durissus durissus, llamada Ajaucán entre los mayas y conocida como serpiente cascabel, ha sido el modelo para el ornamento isométrico en el que se inspiraron los arquitectos mayas.
Así, estos templos, que contienen la eterna sabiduría del Mayab, fueron hechos por hombres que practicaron la justicia e hicieron las cosas perfectas, por la misericordia de sus cabezas, la sabiduría de sus corazones y el amor a la vida en sus acciones. Porque el justo siente con su mente y piensa con su corazón, para que sus obras sean gratas ante la bóveda del cielo. El camino, la vida, el origen y el destino de los justos, cualquiera haya sido el ánfora, de donde hayan bebido su sabiduría y el catún en que se manifestaran, son enigmas para el hombre cuyo barro no ha sido cocido aún con el fuego que arde en el Mayab, pues su saber le es incomprensible y sus hechos le son locura. ¿Cuál fue el destino final de los mayas antiguos? ¿Qué fue de los sacerdotes divinos y del omnisciente señor serpiente? ¿Por qué desaparecieron tan bruscamente abandonándolo todo a su suerte? ¿Qué grave impulso obligó al pueblo maya a su repentina desaparición, como lo demuestran algunas ciudades? Por primera vez en la historia de toda una civilización se produce semejante interrupción de todas las actividades. Para explicar el masivo abandono de los centros ceremoniales y de todos sus habitantes, los antropólogos e historiadores han barajado varias hipótesis. La opinión más generalizada de otros tiempos era que todo el territorio fue abandonado porque la fertilidad del suelo se agotaba, o bien porque la tierra, arrancada de continuo a la selva para alimentar a la creciente población, fue invadida por la hierba, contra la que los mayas no podían luchar porque carecían de arados y de hoces metálicas. La particularidad arquitectónica de Dos Pozos es la escalinata incompleta. No hay duda de que fuera abandonada durante su construcción. Si todas las ciudades del Petén hubiesen presentado trazas tan evidentes de una brusca interrupción de las construcciones y sistemáticas mutilaciones, se hubiera podido anticipar la hipótesis de una invasión guerrera como factor del hundimiento de la civilización maya clásica. Las pruebas que nos ofrece Dos Pozos, únicas en su género, no bastan para convalidar semejante teoría. El argumento de que se agotó la fertilidad del suelo es poco convincente, pues Quiriguá, uno de los primeros centros abandonados, está situado en una comarca de tierras siempre ricas, en que las crecidas del río Motagua depositan periódicamente nuevas capas de aluvión. En los albores del siglo IX, Quiriguá es abandonada por sus habitantes. A pesar de las múltiples hipótesis, el problema del abandono de los centros rituales por parte de la población permanece sin solución para los investigadores contemporáneos, y las grandes estelas de gres y los inmensos bloques zoomorfos de Quiriguá permanecen mudos. La teoría de que el matorral invadiera las tierras de cultivo se basa en un error. Las actuales sabanas del Petén no fueron selva en otros tiempos, pues un suelo arenoso no es el propio de la selva tropical. ¿Y qué diremos con respecto a las demás hipótesis? ¿Los terremotos? Ninguna de las ciudades en ruina manifiesta huellas de semejante cataclismo. Inexistentes en Petén, los terremotos son frecuentes y violentos en las altiplanicies de Guatemala. No obstante, los indios de estas regiones
no abandonaron nunca sus territorios. La hipótesis de un cambio de clima no reviste profundidad. Por el contrario, un aumento excesivo de lluvia habría favorecido la agricultura. Por lo que toca a repetidas epidemias de malaria o de fiebre amarilla que hubieran podido despoblar los territorios mayas, hay que rechazarlos sin contemplaciones. Ni la malaria, enfermedad del viejo mundo, ni la fiebre amarilla, de origen africano, existían en América antes de la llegada de los españoles. Por lo demás, nunca una epidemia, aunque hubiera sido como la terrible peste que devastó a Europa, supuso el derrumbamiento de una civilización. Ahora bien, si los mayas habían elaborado un complejo calendario para el cómputo del tiempo en su sentido meramente cronológico, es muy cierto también que ese mismo calendario era premonitorio, oracular y profundamente religioso. ¿Qué designios llevaron a los sacerdotes a desaparecer junto con el grueso del pueblo? Cada catún es un tiempo, y todo lo que se quiere tiene un tiempo debajo del cielo. Todo tiempo trae su afán en la vida del hombre. Hay épocas de paz y épocas de gran agitación. Mucho antes de la llegada de los zules, de los extranjeros españoles, hubieron catunes de gran agitación. Y allá, en el Yucaltepén, la perla de la garganta de la tierra, las almas de algunos sacerdotes ya no comían la comida del muy grande sol que ilumina a todos los soles y a todos los hombres. Sin embargo, los más destacados se sumergieron en las dimensiones superiores, en la eternidad, junto a sus mujeres y sus hijos. Así, los templos no fueron abandonados del todo, y allí continuaron algunos nuevos jefes con sus seguidores de un grado muy inferior con respecto a sus predecesores. Los templos que amenazaban ruinas eran arreglados chapuceramente, sepultaban a sus muertos bajo falsas bóvedas desmoronadas y comenzaron a hacerse sacrificios. El cenote sagrado, que era el pozo que simbólicamente contenía el agua pura de vida, con la que el maya viril hacía el vino del balché, fue utilizado para los sacrificios. Las gentes se llevaban trozos de estelas rotas y los colocaban en el suelo para adorarlos, aunque ya nadie sabía leer los jeroglíficos. Con la llegada de los zules, de los extranjeros, el péndulo tocó su extremo y la gloria de los mayas fue eclipsada y el fanatismo dio paso a la devastación. Las civilizaciones, los templos y los hombres pasan en diferentes catunes, como ha pasado nuestra civilización, sus templos y sus hombres. Mas hay algo que perdura en el espacio y a través del tiempo. Es la gnosis, la doctrina solar que irradia la bendita tierra del Mayab. Una vez allá, en la perla de la garganta de la tierra, en el Yucaltepén, como en otro catún lo fue en la Tierra Santa, en boca del gran Jesús, y en otro catún, en Benarés, cuando el santo Buda hablaba a sus discípulos. Así ellos, los que muestran el camino real, abren los sentidos de quienes buscan la verdad y la vida y dan a estos hombres el poder y el amor, porque para ellos Dios deja de tener dos caras. Y con la sabiduría del Mayab
Lo de abajo se une a lo de arriba, y lo de arriba da vida a lo de abajo. Para ellos, todas las escrituras son claras, las piedras talladas son libros abiertos, porque la verdad no está impresa en los libros ni en las piedras, sino en el alma de quien los lee. Para estos será la salvación, porque hoy, al igual que ayer, el reino del Mayab vino a los hombres. Samael Aun Beor, el logos sagrado de Marte, ha desgarrado el velo del templo y la sabiduría ha quedado a la vista de los profanos. Pronto, muy pronto los diluvios se verán desde el arca, y la serpiente emplumada nuevamente volará.